aquí en las aventuras de Dani y Evan. Bueno chicos, hoy vamos a ver 3 combates que van a decidir quién es el ganador de la liga. ¿Qué os parece? ¡Sí! El primero, ¿quién enfrenta? ¿Evan? Blue contra Stiggy. Blue contra Stiggy, el primer combate. Y quien gane pasa a semifinales contra el T-Rex. ¿Vale? ¡Vamos allá! De tamaño son más o menos iguales, pero es... Blue le gana. Blue le gana en agresividad y en inteligencia al Stiggy. El Stiggy creo que era el último de la clase, pobrecillo. Vamos con el primer combate que va a enfrentar a Blue contra el pequeño Stiggy, al que no hay que subestimar, a pesar de que por estadísticas parece que es inferior. Blue entra en el terreno de combate. El Stiggy se lanza. Ha impactado contra Blue. Blue ha sido derribada, pero se ha levantado rápidamente y... ¡oh! Parece que está huyendo. Está esquivando los golpes de Stiggy. El Stiggy se está preparando nuevamente para intentar derribar a Blue. ¡Ah! Blue le salta encima y... lo ha derribado, pero se vuelve a levantar el Stiggy. A pesar de que es pequeño, es muy duro. Y parece que esta vez sí quiere dar el golpe que acabe con el combate. Blue se prepara para saltar. El Stiggy se lanza y... ¡oh! Vaya, el Stiggy se ha salido del terreno de combate. La primera victoria de la tarde es para Blue, que pasa a la siguiente ronda. Dani, ¿qué te ha parecido la batalla? Bien, tenía que haber ganado el Stiggy. El Stiggy podía haber ganado si no hubiera fallado ese ataque final, ¿eh? Le podría haber tirado a Blue fuera del tatami, entonces pues habría perdido Blue. Pero no ha sido así, porque Blue ha dado ese salto tan fuerte. Sí. Yo creía que le iba a atacar, pero no, solo ha saltado por encima y el Stiggy se ha salido, ya está. Sí. Vamos a ir con la primera semifinal que va a enfrentar a Blue contra el T-Rex. Vale. Evan, ¿quién crees que va a ganar? Blue porque salta. ¿Porque salta? ¿Crees que va a usar la misma técnica que con el Stiggy? Sí, y también con la rapidez de Blue. Puede ser. Le puede morder en la mano o la pierna, porque salta y le muerde la mano. Corre y se pone ahí debajo del T-Rex y le muerde en la pierna. Y se hace una herida en la pierna. Ay, perdón. ¿Y tú, Dani, quién crees que va a ganar? El T-Rex porque le hace tagomarse, le pega con la cola y después se lo pega con un bocado. ¿Le va a pegar con la cola y luego le va a dar un bocado? Bueno, atención que va a empezar ya, ¿eh? $8.400 kilos contra 226. Es 40 veces más de peso, ¿eh? Es una barbaridad. Atención. Ya tenemos a Blue lista para el combate. El T-Rex también parece que está calentando un poquito, preparando sus ataques. Y esto va a empezar ya. El T-Rex se ha lanzado sin dudarlo al ataque. Intenta cazar a Blue con una dentellada. Atención, Blue ha saltado al cuello del T-Rex. Parece que le está atacando. El T-Rex de momento no puede hacer nada. Intenta quitarse de encima a Blue y lo consigue. ¿Qué va a hacer Blue ahora? ¡Oh! Nos ha dejado sin palabras.
la rapidez con la que el T-Rex se ha deshecho de Blue. Bueno, pues el T-Rex pasa a la final. ¿Cómo has visto la batalla, Evan? Sí. Sí, la has visto. ¿Pero cómo la has visto? ¿Cómo has visto a Blue? Ah, sí, mala suerte para Bro. Mala suerte. Sí. Ese les queda dura muy poco, ¿eh? En cuanto la ha tirado al suelo, yo digo, va a volver a atacar Blue. Y le ha atizado un coletazo. Y ya se ha dejado... El segundo ataque del T-Rex, coletazo, y la ha dejado fuera, ¿eh? Atención, chicos, porque va a empezar la gran final. Que va a enfrentar a... Indoraptor contra T-Rex. Indoraptor contra T-Rex, la gran final de la Liga Dino Rivals. Sí. Yeah. Recordemos que el Indoraptor pasó a la final cuando se enfrentó a... ¿Quién se enfrentó, Dani? Allosaurus Dino Rival. Bueno, se lo había preguntado a Dani, pero da igual, bien, al Allosaurus y le venció bastante rápido. Porque es uno de los más peligrosos. Sí. Y tiene buen olfato. Tiene buen olfato. Bueno, chicos, ¿y con quién vais a la final? Yo con el T-Rex. ¿Y tú, Evan? Yo con el Indoraptor. Pues yo... no sé. Yo voy con los dos, va, venga, así gano seguro. ¡Atención, que empieza! ¿Y en tamaño? En tamaño es el doble, pero en peso es 8 veces más. Bueno, atención que ya ha empezado la última y gran batalla final. De momento, el T-Rex intenta cazar al Indoraptor que se ha lanzado a la cabeza. El Indoraptor cae al suelo otra vez. El T-Rex parece que le está atacando en el brazo. Atención porque el Indoraptor... ¡oh! Ha esquivado el coletazo. El Indoraptor se lanza al ataque. T-Rex lo ha atrapado con sus fuertes mandíbulas y parece que ya no le va a dejar escapar. El Indoraptor está en el suelo, parece derrotado. Oh, el T-Rex le está aplastando como hizo en su día el Indoraptor con el Allosaurus. Parece que ya tenemos ganador de la... ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡El Indominus Rex! El Indominus Rex se ha colado en el terreno de combate. ¿Qué va a hacer? Aquí va a pasar algo grande. Parece que van a luchar todos. Se están comunicando. El Indoraptor se está comunicando con el Indominus. Se han aliado contra el T-Rex. Esto no puede ser, es una lucha desigual. ¿Qué ocurrirá? Amiguitos, el desenlace de esta batalla la podremos ver el 14 de septiembre a las 12 de la mañana en el Corte Inglés de Callao, Madrid. Callao, Madrid. Sí, si queréis asistir, tenéis que ir a registraros en el link que tenemos en la descripción del vídeo. Sí. ¡Ajá! Recordad que para registraros tenéis de tiempo desde hoy hasta el 9 de septiembre. Y, por supuesto, podéis encontrar todos los dinosaurios que han salido en este vídeo desde hoy, los podéis encontrar en el Corte Inglés, que también os dejamos los links de compra en la descripción de este vídeo. Chicos, ¿nos veremos en Madrid? Sí. ¿Sí? Sí. Allí estaremos. Sí. Sí. Adiós, amiguitos. Hasta un próximo vídeo.